Muy bien, estamos nuevamente en una nueva porción de la semana, ¿cierto? En la Parashat Naso, como lo dice ahí en la diapositiva, que quiere, su traducción es levanta. Este es como una continuación de la porción anterior, que es como eh, se habló del descenso, de censar a las personas, al pueblo, ¿cierto? Procesada por personas, varones, por tribus, ¿cierto? Comenzando desde la primera tribu, Rubén, de ahí Simeón, Leví, Judá y así sucesivamente, exceptuando los levitas, ¿cierto? Que ellos estaban hechos para el servicio del tabernáculo, ¿cierto? Directamente con Dios. El, en esta porción que corresponde desde el capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 7, versículo 89, o sea, todo esto es la porción que se lee esta semana, sigue con la numeración, ¿cierto? Con el conteo, desde los hijos de Moisés, ¿cierto? Gershón, que era un hijo mayor de Moisés, y así en adelante todos los coahitas, y así, todos los que pertenecían a la línea directa de los levitas también. Entonces, el, gran parte del capítulo 4 y un poco del capítulo 5 habla sobre esto, ¿cierto? Pero yo me quiero enfocar más que nada, como siempre lo veo en en los comentarios del Rebbe Nachman de Breslau, y él le da mucho, eh, habla sobre la mujer que fue eh, sorprendida en adulterio. Es lo que vamos a ver el tratado Sotá, que se le llama en hebreo, que es a la mujer que fue sospechada, ¿cierto? Sospechada en en el acto del adulterio, ¿cierto? Entonces, más que nada vamos a ir viendo aspectos de esto para poder sacar la enseñanza que le puse por título de lo que yo más o menos fui viendo en esta porción. Y el título que le puse, que vamos a hablar como de la mujer, ¿cierto? Sospechada, con sospecha de que estuvo en adulterio. El título de esta porción, que ustedes lo van a ir viendo en pantalla ahí, es un medio para el perdón. Todas las cosas que nos ocurren a nosotros como personas, como almas, a veces nosotros, y lo he dicho en otras oportunidades, lo, lo vemos como algo negativo. Entonces, el propósito de Dios siempre para nuestras vidas es un aliciente para nosotros mejorar. Y todas las cosas que nos vienen, ya sea que las veamos buenas o las veamos nosotros en nuestra percepción negativas, todo, como dice una parte por ahí, todo ayuda para bien. Todas las situaciones nos dan como un apronte para mejorar. Es como un entrenamiento para no volver a tropezar con lo que tropezamos siempre o con lo que a veces las cosas se nos ponen situaciones por delante para que nosotros las podamos sortear, ¿cierto? Para que podamos saltear, como es el significado de Pesaj, ¿cierto? Es saltear, es pasar por encima de las influencias, de las cosas que nos llegan, de los astros, ¿cierto? De todas las cosas que están para que nosotros podamos vivir una vida con apronte, ¿cierto? Con algo de qué poder enseñar, de qué poder vivir, de qué poder experiencia tener
para poder ser ejemplo para otros, para los demás. Entonces, en el libro de Bamidbar, números, que significa en el desierto, lo explicamos muy bien la semana pasada, en el capítulo 5, si bien en la porción completa empieza en el 4, nosotros saltamos todo el 4 y vamos al capítulo 5, vamos a leer en el 11, del 11 al 15, que habla acerca de una mujer sospechada de adulterio, ¿cierto? Y la Torá habla diciendo en el versículo 11, Hashem le habló a Moisés diciendo, transmítele a los israelitas eh, sobre una esposa sospechada de cometer adulterio, de serle infiel a su esposo, o si un hombre ha tenido una relación sexual con ella sin que su esposo lo supiera, porque lo hicieron ocultándose. Aunque no haya testigos contra ella de que hubiera cometido adulterio, no fue violada, ¿cierto? Le haya manifestado su celo o quizá haya cometido adulterio, o bien podría ser que él la haya expresado de ella sus celos, quizás no haya cometido adulterio. En tal caso, ese hombre deberá llevar a su esposa ante el sacerdote. Eso es lo que es la parte que vamos a leer de la Torá. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar sobre esto, vamos a ir viendo qué es lo que habla el Rebbe Nachman, ¿cierto? Un poco vamos a hablar de lo que es la, la Sotá. El tratado de Sotá es un tratado porque está escrito dentro de las leyes que antiguamente regían, pero nosotros siempre tenemos que ver que, que estas leyes también pueden significar algo a nivel de alma a nosotros. Entonces, el tratado Sotá de la mujer sospechada de adulterio, en la Mishnah, que es uno de los libros que es Torah oral, que habla acerca de los tratados, los preceptos que presenta la Torah, dice que en la Mishnah se detalla todo el proceso que se realizaba antes de que la mujer tome de aquellas aguas amargas, que también se le llama aguas mágicas, y nos cuentan que el marido debía traer una ofrenda, minjá, ¿cierto? Que ella debía entregar en el santuario antes de beber de aquellas aguas en una bolsa especial que era de origen egipcio. Al parecer esto le causaba fatiga, ¿cierto? Y cansancio a la mujer antes de esto. Entonces él se preguntaba el Talmud, eh, los sabios que relataron, que escribieron el Talmud y preguntaban para qué lo hacían. Sí, y dice que estiraban y hacían tedioso toda la ceremonia previa a que la mujer tomase del agua para que ella pueda reconocer, llegado el caso, que ella había cometido un adulterio. ¿Ya? Tenía que ser probada y se estiraba, como dice aquí, se hacía tedioso la ceremonia antes de que viviera. Esto se hacía para que si ella confesaba, no debía tomar las aguas. Entonces dice que no moriría a causa de aquella bebida mortal. En relación con esto, dicen los sabios, los que han estudiado esto, dice que, y citan, si Dios es misericordioso y cuida a los transgresores de su voluntad, o sea que quiere decir que a veces nosotros somos transgresores, o las personas, o todo el mundo, porque todos transgredimos en algún caso, que dice que Dios es misericordioso incluso con los que transgreden su voluntad, dice que cuánto más debe ser con quienes cumplen su voluntad. Entonces ese era el caso de si alguien reconocía que había cometido eso. Si bien Dios no desea y hace lo imposible para que esta mujer, ojo que aquí está hablando de una mujer, pero vamos a ver que cuando se habla a nivel de mujer, vamos a ver que se refiere a todo un pueblo, a todo, siempre la mujer, siempre en la Tanaj, en la Torá, cuando habla de mujer, por lo general habla de su pueblo, del pueblo de Israel, de todos nosotros. Y siempre el matrimonio es como la unión de la parte baja con la parte alta, la parte de arriba, la unión con Dios mismo, como se le llama a Dios, ¿cierto? Pero es con el nivel de arriba, ¿cierto? Entonces siempre
Usted cuando vea esto, no piense en su matrimonio o en cosas así, o que va a empezar a buscar ahora que su mujer va a querer sospechar de su mujer. No, aunque esto se usaba antes físicamente al pueblo de Israel, pero en lo que siempre nosotros estudiamos y siempre le queremos dar el enfoque es de que usted lo mire con ojos espirituales, con nivel de alma, no siempre fijándose en lo físico, en lo externo, sino que en la parte, y vamos a ver más adelante, cuál es el paralelismo con el pueblo de Israel. Entonces, dice, si Dios no desea y hace lo imposible para que esta mujer, sospechada de transgredir un precepto de la Torá o bíblico, no tome de aquella agua mortal, cuanto más seguramente Dios debe recompensar y cuidar a quienes contemplan sus mandamientos, ¿cierto? Sus preceptos, sus ordenanzas, sus eh, edictos, como usted quiera llamarle, esas cosas que nosotros nos hace bien, que esos frenos, ¿cierto? Eso es más que nada las cosas que Dios nunca puso, como lo traducen, como mandamientos para que nosotros seamos como los esclavos, ¿cierto? Él el dictador, no, sino que siempre cada enunciado, ¿cierto? Cada frase, cada precepto fue dado para que nosotros pudiésemos caminar bien. Recuerden que este libro que comienza, que comenzó la semana pasada, habla de en el desierto. Entonces, ¿cómo usted puede conducirse en el desierto no teniendo las herramientas naturales que tiene en la civilización, por decir algo, sino que tiene que dejarse conducir por las herramientas que le da el Eterno, ¿cierto? Que le provee en el desierto. Entonces la Mishnah nos señala que cada una de las ofrendas, menajot, como se le dice en plural en hebreo, que se debían traer al templo por diversos motivos, debían ser de trigo, ¿cierto? Que era como el mejor de los cereales, del cual usted hace el pan, ¿cierto? Siempre el pan, el trigo es catalogado como el mejor de los cereales. En el ámbito espiritual es el pan, ¿cierto? El que baja del cielo, el conocimiento, la esencia de Dios, ¿cierto? Y debían estar adornados con aceites e inciensos. Sin embargo, esta ofrenda, la de la mujer sotada, la que estaba sospechada de adulterio, no debía ser de cebada o un cereal de inferior categoría y no debía estar adornada con nada. ¿Por qué? Porque el Rab Gamaliel nos cuenta y nos da una respuesta muy polémica en este tratado, diciendo como su acto, ¿cierto? El acto que hizo fue sospechado era una transgresión sexual, es un acto bestial, o sea, o animal. Así también su ofrenda debe ser como comida de animales. Su ofrenda debía ser como la comida de los animales sencilla y común, ya que su acto fue un acto digno del mundo animal. Entonces, el, lo importante de esta conexión, de que como es un medio para el perdón, si esta persona hacía todo esto y pasaba por todo este sufrimiento, eh, era este, este tratado iba de la mano con el tratado Nasir, que era el que se traduce como el nazareo, ¿cierto? El que de aquellas personas que a la mujer, ¿cierto? Era estéril y no podía tener hijos, a lo mejor por causa también, por eso está ligado a esta sotá. Dios mismo intervenía para que ella no pudiera tener hijos, pero si ella podía lograr pasar todo este sufrimiento y, y, y no beber estas aguas amargas, esta mujer eh, se le daba el privilegio de, de, de obtener esta bendición de que el hijo de la fertilidad, ¿cierto? Como ella era infértil, iba a tener y vimos varios casos, hemos visto en la Biblia, ¿cierto? En el Tanaj, de Sansón, del profeta Shemuel, ¿cierto? De, de que le nacieron a mujeres estéril nazareo, ¿cierto? Que hacen el voto, que jura de ese voto de abstenerse de vino, del corte de pelo, de la impureza ritual generada por el contacto con cadáveres y todas esas cosas. Entonces, era importante eh, poder decir esto, ¿cierto? De, del concepto del
de la azotá ligada al nacerato, que en los versículos más adelante habla del Nazir. Entonces, en Parashá Nazó, esto que significa levanta, en el versículo 12 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando la mujer de un hombre se desvíe, portándose deslealmente para con él, la azotá, lo que habla el comentario del Rebbe Nachman, dice que el sufrimiento del pueblo de Israel o el pueblo judío es un paralelismo, o sea, es paralelo con el sufrimiento de la azotá, que es la mujer sospechada de adulterio. Y podemos ver que el pueblo de Israel siempre ha pasado por grandes sufrimientos. Si usted ve a lo largo de la historia, en la Biblia, desde, desde los albores, por decir, de los comienzos, el pueblo de Israel siempre ha estado en constante conflicto con otras naciones. Sufrimiento de esclavitud, de guerras, de muchas cosas. Entonces, cuando habla de esto, es el paralelismo del medio para obtener perdón por las cosas, porque también el pueblo de Israel entraba en transgresiones. El medio para el perdón es una de estas. Entonces dice que las aguas amargas que debe beber, o sea, la azotá, la mujer sospechada de adulterio, representan el sufrimiento de los judíos durante los exilios. Eso lo podemos ver en el Zohar del tomo 3, ¿cierto? En el folio 124, o la página 124. La humillación de ser forzada a tomar las aguas amargas que probarán su culpabilidad o inocencia es un medio para el perdón. Si ella está libre de pecado, las aguas que beba, o sea, sería su sufrimiento, le darán alivio del sufrimiento y será bendecida con fertilidad. Ahí está la bendición que viene después del Nazir. Si ella ha pecado, pero confiesa su pecado, entonces la humillación será su expiación y será perdonada. Pero si se niega a admitir su pecado, las aguas servirán para aumentar su sufrimiento. Likutei Alajot, libro 2, la página 102a a la 204, habla sobre todo esto. Entonces yo le voy dando la cita para que usted, si quiere, vuelva a ver el video y las vaya a buscar si que usted adquiere estos libros. Son muy buenísimos para todo lo que habla de estos conceptos espirituales, nivel de alma. Lo mismo se aplica, dice, a la nación judía, aquí va el paralelismo, que dice que pese a su sufrimiento a lo largo de todos los exilios, las aguas amargas que han bebido sirven para que los judíos sean fértiles. ¿Usted sabe lo que es la palabra fértil? Cuando de repente dice, esta tierra es fértil para sembrar, para cultivar, quiere decir que la tierra tiene los nutrientes necesarios para que produzca. O sea, usted pone una semilla y la semilla le va a producir, le va a germinar, le va a dar frutos. Entonces, el que los judíos o los hijos de Israel, o nosotros, nivel de alma Israel, seamos personas, seamos almas fértiles, podamos crecer física, financiera y espiritualmente. Esos son los resultados de pasar por un sufrimiento a lo largo de un exilio, ¿cierto? Y beber estas aguas amargas que sirven para la fertilidad. Entonces dice que cuando el versículo 14 de la Torá habla del capítulo 5 de Números, dice que cuando le llegue a él un espíritu de celos, de modo que tenga celo de su mujer, siendo ella adúltera, o le llegue un espíritu de celos a él, de modo que tenga celo de su mujer, aunque ella no haya sido adúltera. Entonces, dice que el amor que no está acompañado por sentimientos de celos no es un verdadero amor. Y aquí yo creo que muchos van a diferir en esto, porque siempre se ve el celo como cosa mala. Cierto que hay grados de celo, eso es verdad. Podemos ver personas que son muy celópatas, que llegan al extremo de actuar de forma negativa, pero cuando usted ve, y usted lo ha podido comprobar, que cuando una persona cela en lo más mínimo o en algo a una persona,
ese es un indicio de que esa persona ama a aquella persona que está celando. Porque, ¿qué pasaría si una persona no hace esto o le es indiferente? Entonces se ve que esa persona no le importa. Entonces, por eso aquí el Zohar, en el tomo 1, en el folio 245a, dice que el amor no es, el amor que no está acompañado por sentimientos de celos no es un verdadero amor. Por eso que también en alguna parte el Dios habla de que dice que Dios mismo, como nosotros, como su mujer, ¿cierto? Nos cela, ¿cierto? Nos cela con celo divino, por decir algo. Entonces, el celo en sí no es malo, pero vamos a los extremos. Por eso le decía, cuando ya un celo se le sale de las manos y ya arremete contra la persona que ama o con la persona que usted sospecha también que le hace sentir el celo. Han habido casos que hemos visto en la vida diaria que por celos muchas personas matan, asesinan. Entonces, no es ese celo enfermizo, como le decía, al extremo de llegar a esas circunstancias, sino que es ese sentimiento que se puede recuperar, que se puede mejorar, que lleva un fin de amor. Entonces, todas las cosas que uno pueda hacer, si las hace en el sentido o con la intención de amor, de arreglar las cosas, no pasan esa barrera o esa línea de transformarse en una transgresión. Por eso es que muchas veces nosotros vemos algunas cosas malas, porque a lo mejor nuestros pensamientos lo piensan así, pero no para la persona que quizás lo está viviendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que a veces hacemos. Entonces este versículo que leímos anteriormente hace referencia que acá a la pareja, ¿cierto?, de cuyo matrimonio es una expresión del amor más grande y profundo, debido al cual el hombre puede sentir celos de su esposa aunque ella no tenga ninguna culpa. ¿Cierto? Tal pareja dice que en Likutei Moharan dice que son escritos del Rebbe Nachman, dice que tal pareja que es así, dice que posee el nivel más elevado de santidad y refleja la pureza misma del Mashiach, ¿cierto? El Mashiach, o sea, el ser más elevado, ¿cierto? El más puro, que el cual se viene a esta tierra eh, en forma de persona para poder ensuciarse con nosotros de esto, pero nunca deja de ser puro. Entonces, la referencia de este tipo de matrimonio, que de este amor grande y profundo, del cual puede sentir celos por su esposa, aunque ella no tenga ninguna culpa, dice que esta pareja posee el nivel más elevado de santidad. Es algo que cualquiera lo puede ver, ¿cómo es posible? Pero aquí lo relatan los sabios y ellos lo relatan porque ellos también lo han experimentado. Y yo creo que no hay ninguna persona que exista en la tierra que alguna vez no haya sentido celo cuando ha estado en pareja, ¿cierto? O los matrimonios, de haber un ápice de celo. Dice entonces el sacerdote o el Cohen, como se dice en hebreo, dice que tomará agua santa en una vasija, agua bendita, bendecida, ¿cierto? En una vasija de barro, y luego tomará algo del polvo del suelo del santuario y lo pondrá en el agua. Entonces dice, si ella es culpable, recibirá un castigo, pero si es inocente, dice que podrá tener hijos más fácilmente y estos serán mucho más saludables. Esto es el comentario que también hace Rash. La sotá, esta mujer que es probada, ¿cierto?, con tierra, que corresponde al plano físico, ¿cierto? Por eso le decía a la mujer, eh, nos representa a nosotros el Malkut, que en el árbol sefirótico, dice que la sefirá más baja que interactúa con este mundo, contribuyendo la abundancia y ejecutando el castigo, dice que si la sotá es inocente,
será limpiada por Malhut y se beneficiará de ello. Pero si es culpable, el mismo Malhut ejecutará el castigo. Todos estos astros que a nosotros nos asedian. Como que es la repercusión de la causa y el efecto. Muchas cosas en este mundo tienen un doble poder, haciendo que la persona se beneficie o Dios no lo permita, sufra de acuerdo a sus acciones. Entonces, esto siempre se ha enseñado de que las cosas que existen en este mundo son duales, un doble poder. De las cosas que tú haces, dependiendo de si es negativo o positivo, se te va a devolver. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso que es importante usar este medio o todas las cosas de situaciones que tengamos para hacerlas bien, para que cuando se nos devuelva, ¿cierto? En su momento, en su tiempo, se nos devuelva con bendición, con retribución positiva. Entonces dice que, en el 23 dice que el Cohen, el sacerdote o sumo sacerdote, Juan Gadol, dice que escribirá estas maldiciones en un pergamino y las borrará en las aguas amargas. Las borrará en las aguas amargas durante la ceremonia que se hace de la azotada, que determina si la mujer fue infiel a su marido. El nombre de Dios se escribe en un trozo de cerámica que luego es sumergido en el agua, haciendo que el nombre se borre. Mire, esta es la única parte de un paralelo, o sea, un paréntesis, perdón, porque hay un mandamiento, un precepto, que el nombre divino de Dios, el más elevado, el tetragramatón, ¿cierto? Cuando usted lo escriba alguna vez, siempre lo va a escribir con la intención de nunca borrarlo, de no se debe borrar. Entonces, es importante esta parte, cuando dice que cuando lo sumerge en el agua hace que el nombre se borre. Es como si Dios estuviese diciendo, mi nombre, que fue escrito en santidad, el nombre más elevado, el más santo, puede ser borrado para traer la paz entre el esposo y la esposa. Dice, siendo así, hablan los sabios, que para traer la paz entre su pueblo y Dios mismo, ciertamente los libros ateos pueden ser borrados del mundo, ¿verdad? Esta lleva una tremenda poder, ¿cierto? Dice que muchos libros sagrados fueron escritos en las generaciones anteriores. Ellos están aludidos en los escritos sagrados, pero ninguno ha llegado hasta nosotros. ¿Y por qué? En el Zohar podemos ver que estos libros sagrados corresponden al nombre de Dios. Así como el nombre de Dios era borrado para traer la paz entre el esposo y la esposa, de la misma manera estos libros sagrados fueron destruidos para traer la paz entre Dios y el pueblo de Israel. Pues además de estos libros sagrados, también existían muchos libros que también eran de herejías y de ateísmo. Si estos últimos se hubiesen difundido, habrían imposibilitado el acercamiento a Dios del pueblo. Tienen que recordar que en los tiempos de este pueblo de Israel, habían 7 naciones paganas que asediaban al pueblo de Israel, y todos ellos con dioses, ídolos, ¿cierto?, que tenían, y ellos también llevaban su parte, escribiendo sus cosas, pregonando sus doctrinas, sus enseñanzas, todas sus leyes también que hicieron para ellos mismos, que hasta hoy en día también todavía aún rigen, algunos. Imagínense si todos esos libros hubiesen estado vigentes en esos tiempos y no hubiesen sido destruidos, porque dice que Dios mismo aquí los destruye cuando Él borró todos esos libros. Pero había algo tremendo, que en la mente de Moisés y de todo el pueblo, ellos tenían el libro en sus corazones. Entonces nunca fue borrado de ellos. Ellos traían Torah oral de generación en generaciones, transmitida de padre a hijo y de abuelo a nieto y así sucesivamente. Entonces este conocimiento y toda esta herramienta que Dios les daba y que pronto otra vez se transcribieron y que está hasta los días de hoy con nosotros,
nunca se va a perder, porque la palabra, el mensaje, los secretos que Dios da a una persona que los recibe, aunque usted le borre todos los libros de la tierra, pero si ya están en nuestra mente, en nuestro corazón, eso no desvanece, eso permanece para siempre. Entonces, dice que además de estos libros sagrados, decía que existían estos libros herejes. Entonces, cuando los libros sagrados de enseñanza de Torá desaparecen del mundo, también desaparecen los libros de enseñanza heréticas o herejes. Y entonces es posible acercarse a Dios. ¿Por dónde? Por las personas que han guardado su enseñanza. Entonces, por eso es importante guardar esto, comérselo, ¿cierto? Las enseñanzas que vemos aquí, que relata el Zohar, que relatan los sabios que tienen sus libros, que han escrito las explicaciones de la Torá, como siempre le recordamos, la Torá está disfrazada de historia, pero los sabios han sabido poder descodificarla, sacar del interior de estas palabras el mensaje real que tenía para el alma. Cuando se logra hacer eso y la persona que lo recibe con con esta disposición de poder elevarse, de poder conectar nuevamente, porque todo esto que hacía esta mujer de adulterio, ¿cierto? O de sospecha de adulterio, porque todos nosotros a veces no cometimos el acto, pero siempre también tenemos una sospecha de adulterio, como que queremos adulterar con cosas que a Dios no le agrada, cambiar, priorizar otras cosas en vez de la unidad con Él. Todo esto es el paralelismo de desunión del plano físico con el plano espiritual, ¿cierto? Entonces, como hay una parte que habla de que cuando Dios creó estos dos planos, dice que con una letra, con la letra G, creó la parte alta, la parte espiritual, ¿cierto? Y con la letra Yud hizo el plano físico y también hizo al hombre y a la mujer, que también uniendo las letras de cómo se escribe hombre y cómo se escribe mujer, más las letras la cual hizo estos dos mundos, o estos dos reinos, por decirle, dice que eso se transforma en su nombre sagrado. Entonces, por eso que el matrimonio perfecto, por decir, que no tiene ese desliz de pensar, aunque sea en el adulterio, es un matrimonio sagrado, porque está Dios metido dentro de ellos. Dios está ligado a esa santidad del matrimonio eh, que honra a Dios. Entonces, en el Zohar habla de cuando un extracto, ¿cierto? Un relato, dice que habla el hijo de Israel, otra vez citando Números 5:12, y diles, cuando la mujer de alguno errare e hiciere traición contra él, hace una pregunta aquí el que está relatando, ¿cuál es la relación entre estos dos versículos? Literalmente entre este y este. Es según está escrito, dice que el hombre o la mujer que cometiere, aquí ve, aquí ya el Zohar no habla de solamente mujer, está hablando el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados de los hombres, haciendo prevaricar contra el Eterno, o sea, haciendo que lo que fue dicho sea mirado de otra forma, ¿cierto? Sea mirado como de alguna ley o un precepto, sea desechado como tal, eh, en contra del Eterno y pecare a aquella persona, dice que también está escrito cuando la mujer de alguno errare hiciere traición contra él, eh, el hijo del que escribió aquí, Rabí Eliezer, dijo, un hombre, que significa un hombre o un hombre, ¿por qué está dos veces? La Torah sale dos veces. Dice que cuando hubiera sido suficiente, esto ya ha sido explicado como un hombre, quiere decir que se trata de un hombre que es un hombre, o sea, que cumple con las palabras, bebe del agua de su propia cisterna y las corrientes de tu propio pozo. Eso está en Proverbios 5:15. O sea, ¿por qué habla de dos hombres? Porque hay traición, dice el Zohar, arriba y traición abajo.
o sea, contra la asamblea de Israel y contra su esposo. Por esta razón, entonces, el marido traerá a su mujer al sacerdote y traerá su ofrenda con ella, la décima de una efa de harina, ¿cierto?, de cebada, y no echará sobre ella el aceite, ni pondrá sobre ella incienso. O sea, no van estas cosas como se traía originalmente, como lo explicamos anteriormente, porque es presente de celos, presente de recordación, que trae en memoria la iniquidad. Entonces, dice, ¿por qué ante el sacerdote y no, por ejemplo, ante un juez? Dice que el secreto de esta palabra es que el sacerdote es el protector, literalmente, o el padrino de este matrimonio. Entonces debemos escudriñar este versículo que dice, entonces él degollará al becerro en la presencia del Eterno, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Levítico 1:5. Entonces esto se refiere a alguien que no es el sacerdote, aunque respecto a cualquier sacrificio leemos que no se contamine y no afecte la fuente que está ligada. Entonces aquí podemos ver que era necesario llevarlo al sacerdote porque él era quien procesaba, ¿cierto? O hacía estos efectos en el altar, ¿cierto? De poder expiar los pecados y todas estas cosas, y a él tenía que llevársele la ofrenda. Y entonces cuando ya llegaba un hombre con una mujer, ¿cierto?, con una ofrenda que no era tal como la que se llevaba originalmente, sino que no se le ponía las cosas que se le llevaba, sino que era de más baja calidad, entonces ya se sabía que llevaba una mujer sospechada de adulterio. Entonces, como les decía, esto se ligaba directamente que cuando se pasaba este sufrimiento de las aguas amargas, ¿cierto? Aguas mágicas le llaman también, en nivel de pueblo, o nivel de persona, nivel de alma, este recorrido, esta transición, llevaba a ser nacir para Dios, o sea, nazareo, un voto de nacir para Dios. Entonces, cuando se habla de nacir y las palabras adicionales para Dios, enseñan que todo voto que haga la persona debe tener el objetivo de acercarle a Dios. O sea, si usted quiere hacer algo, usted quiere hacer un voto de, no sé, de repente hay votos transitorios, porque este voto de nacir, que cuando una mujer era estéril y le pedía a Dios por tener un hijo y le ofrecía para él en el voto del nazareato, era de por vida. Pero ahí de repente hay votos, por ejemplo, podemos hacer ayuno, podemos hacer cosas, sacrificios como los que estamos haciendo hoy en día, o los que hicimos en cuanto a Shavuot, ¿cierto? De la cuenta del Omer, algo especial, pero dice que todo voto que se haga, la persona debe tener un objetivo de acercarse a Dios. Ese es el único objetivo. Dice que el nazir, dice que incluso su cabello es sagrado. Entonces, aquí lo podemos ver porque siempre habla del cabello, a la parte más alta. Dice que el nazir, el nazareo, ¿cierto?, que se ha prometido a Dios, porque él no lo prometió, sino que fueron sus padres o la misma madre. Dice que trae su santidad al nivel del cabello de su cabeza, que era como una lana limpia. En Daniel 7:9 se lee eso. Dice que corresponde al nivel de Atik, que es el nivel alto, el nivel de Keter, de corona, y la porción de la Torá de Nasir siempre se lee en Shabbat después de Shavuot. Por eso nosotros ya terminamos Shavuot, ¿cierto? Y por eso en este Shabbat previo, o sea, perdón, posterior a Shavuot, es que se lee esto. Dice que, dado que Shavuot también representa el nivel de Keter, cuya santidad se alcanza a contar en el Omer. Por eso es importante pasar por toda esta transición. Incluso todo esto que hemos vivido todos estos días, también puede ser asimilado
a veces en poner en sufrimiento el cuerpo, ¿cierto? Para que el alma pueda tener ese contacto pleno con el Eterno. Entonces, por eso es un medio para obtener ese perdón. Estoy ya, para ya ir acercándonos al día del perdón, que pronto estará ese día maravilloso entre nosotros. Entonces, aquí es importante ver todos los paralelismos acerca del, de la azotá, ¿cierto? De lo que es la relación con Dios, ¿cierto? De poder ser uno con Dios, porque ya cuando uno se quiere apartar de Dios, ya tiene una sospecha de adulterio, quiere adulterar, ¿cierto? Con cualquier otra cosa que, que no nos acerca a Dios. Entonces, por eso es muy importante en esta unión o en esta dedicación espiritual que hacemos, el, el poder querer tener un marco apropiado para poder acercarnos en humillación, ¿cierto?, al Eterno. Entonces, esta sería la porción, la enseñanza del día de hoy, de este Shabbat, en cuanto a lo que refiere a la mujer sospechada de adulterio. Pero como les digo, nunca lo tomen, que uno está hablando acerca de una mujer como tal. El Zohar lo explicó muy bien, el hombre o la mujer. Entonces, cuando habla de mujer, habla a nivel de esposa, del nivel el acto del principio femenino, del cual somos nosotros, y el principio masculino es Dios mismo, ¿cierto? El Eterno, el cual quiere y desea para nuestro propio bien que nosotros le busquemos a Él, que no ni siquiera en nuestros pensamientos estemos sospechando de querer hacer algo para agradar más que a Dios en otras cosas. Entonces, por eso es importante poderlo reconocer en ese paralelismo, como lo decía el Rebbe Nachman, el sufrimiento de la mujer sospechada de adulterio es igual al pueblo de Israel, ¿cierto?, de los sufrimientos que ha pasado, pero como un medio para el perdón, para que poder acercarse aún más a Dios y poder reconocer que en Él nosotros podemos encontrar todo y podemos vivir y sobrevivir y pasar este desierto para poder estar en la tierra prometida y así en el desierto nosotros ser fértiles. Porque si usted ve, siempre se ha sabido que en el desierto no crece vegetación si es que no hay una fuente de agua. Pero más adelante vamos a ver que en el mismo desierto Dios también hace verter agua y hace que la tierra sea fértil a nuestros pies. Así que esta ha sido la conexión del día de hoy. Si alguien quiere decir algo, hablar algo, preguntar, ahí están los micrófonos. Espero no Bien. ser un tóxico Jacob. lleno de celo en alguna relación. Tal vez ya lo No entendí. espero cuando tenga una relación no ser tóxico, tener celos equilibrados. Exacto. Y gracias, y Manuela también, Pastora Manuela, por estar presente. Y claro, como hoy está de moda el ser tóxico o tóxica, con Dios ni lo pensemos. Así que vamos adelante. De hecho, el celo se puede atribuir de repente a traumas o experiencia de infidelidad. La pareja, si no sana esa parte, acarrea también ese mismo problema para otra relación. Claro, claro. Viéndolo en nivel de pareja y viéndolo en nivel de alma, ¿cierto? Todo Sí. está de la mano. Así que gracias por ese aporte, Jacob, y a todos los demás, gracias por esta conexión.
y nos vemos hasta una próxima. Así que saludo a todos y a los que van a ver este video y lo puedan compartir con los demás. ¿Bien? Y yo de mi Gracias, parte me Miguel. despido. Chao, shalom, Gracias por la adiós. parashá. Shalom, Shabbat Shalom.